Bienvenidos a Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de Barricada TV, donde vamos a repasar la actualidad de América Latina y también del mundo. Bueno, para empezar entonces vamos a arrancar con el resumen de noticias de la semana. Los invitamos entonces a que vean la selección que hicimos de noticias de esta semana. Rusia anunció que comenzará a replegar las fuerzas militares movilizadas a la frontera con Ucrania, uno de los temas de mayor fricción en las relaciones de ese país con Estados Unidos y Europa. Las tropas han demostrado su capacidad de garantizar una defensa fiable del país, informó el ministro de Defensa ruso. La relación entre Rusia y Ucrania ha sido históricamente conflictiva, pero se volvió a intensificar en febrero del 2014, cuando, tras meses de masivas protestas apoyadas por Estados Unidos y la Unión Europea, el entonces presidente fue derrocado y asumió un gobierno aliado de las potencias occidentales. Tras 10 años en su cargo, Raúl Castro dejó de ser el secretario general del Partido Comunista de Cuba. Desde el asalto al cuartel Moncada, pasando por la Sierra Maestra hasta llegar al liderazgo de la revolución, Castro se destacó a lo largo de su vida como combatiente guerrillero, dirigente político, estadista y jefe militar. Acompañó a Fidel en las más altas responsabilidades del gobierno y fue el responsable junto a Barack Obama del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, luego interrumpidas por Donald Trump. El nuevo secretario general es Miguel Díaz-Canel, actual presidente cubano. Con el apoyo de CREO, partido del presidente electo Guillermo Lasso, se aprobó en la Asamblea Ecuatoriana el proyecto de defensa de la dolarización, impulsado por el actual mandatario Lenín Moreno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta nueva ley entrega la conducción del Banco Central a la banca privada y facilita la fuga. Un juez constitucional había declarado el proyecto como violatorio de los derechos humanos. El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó un proyecto de reforma tributaria ante el Congreso bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible. La propuesta contempla aumentar el IVA, elevar los impuestos de servicios públicos y funerarios, ampliar el padrón de contribuyentes y congelar los gastos del Estado, exceptuando el área de defensa. La oposición y sindicatos anunciaron movilizaciones para el próximo 28 de abril. Este jueves, en el Día de la Tierra, se realizó la Cumbre de Líderes sobre el Clima, una conferencia virtual organizada por la Casa Blanca con la participación de 40 mandatarios. Estados Unidos se comprometió a recortar las emisiones de efecto invernadero un 52% para 2030, mientras que por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a terminar con la deforestación ilegal antes de ese año. Bueno, vamos a un corte. Cuando volvamos vamos a estar en comunicación con Camila Rojas, diputada del Frente Amplio de Chile. Vamos a hablar con ella sobre la negativa del gobierno de Sebastián Piñera para permitir la extracción del 10% de la caja jubilatoria que deberían poder hacer los y las chilenas, y a su vez también sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas y a las megaempresas que sancionó entonces este país. Enseguida volvemos. El gobierno de Chile bloqueó el tercer retiro de la administradora de fondos de pensiones, el sistema privatizado de gestión de la seguridad social que existe en Chile. Estamos hablando entonces del sistema de las AFP, que son uno de los pilares que dejó la dictadura pinochetista y sobre la cual se cimenta la fortuna de un montón de empresas muy importantes en Chile. Lo que decíamos entonces, Piñera bloqueó que salga esta ley que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados para que los chilenos puedan sacar un 10% de lo que es su caja jubilatoria. Esto generó múltiples protestas en Chile, cacerolazos. A su vez, también el Congreso dio media sanción a un sistema de aporte, a un impuesto de aporte extraordinario a las grandes fortunas y también a las megaempresas. Todo esto en un contexto de crisis social, económica, agravado también por la pandemia. Para hablar un poco entonces sobre esta situación es que estamos en contacto con Camila Rojas. Ella es diputada del Partido Comunes dentro del Frente Amplio. Camila, agradecerte muchísimo por tu participación y empezaría entonces por preguntarte y pedirte si nos podés contar cómo funciona este sistema de AFP de Chile que genera tanta oposición desde octubre de 2019, pero también desde muchos años antes.
Sí, bueno, saludarla. El sistema de pensiones de Chile, nosotros decimos que no es realmente un sistema de seguridad social, funciona con obligatoriedad, evidentemente, y es de capitalización individual, o sea, cada trabajador tiene que cotizar obligatoriamente una parte de su sueldo, que es el 10% obligatorio, y además sí hay algunos trabajadores que cotizan un poco más, y ese dinero lo administran estas AFP, que se llaman, o sea, las siglas significan administradoras de fondo de pensiones. ¿Ya? Es un sistema impuesto en la dictadura. Quien fue uno de los férreos defensores de este sistema fue José Piñera, ¿ya? Que fue ministro del dictador y que es hermano del actual presidente de Chile. ¿Ya? Es un sistema de administración de los fondos en donde los fondos que los trabajadores ponen en las AFP sirven para distintas inversiones y especulaciones, es decir, los fondos se utilizan en el mercado financiero. Entonces, por ejemplo, con la crisis del 2008, la crisis subprime, hubo un fuerte impacto en los fondos de pensiones, ¿ya? Porque como están sujetos al movimiento financiero, evidentemente sufren las consecuencias de este. ¿Ya? Además, funciona con cuatro tramos, digamos, de mayor a menor riesgo. Entonces, cada persona decide si quiere estar en un fondo de mayor riesgo o de menor riesgo. Y cada fondo también, además, por ejemplo, el de mayor riesgo es que se invierte más en fondos externos, ya como que está más en el mercado global, y el de menor riesgo menos, sirve como para inversiones, digamos, más locales y te da mayor estabilidad. ¿Ya? Pero todos los fondos pierden o ganan de acuerdo a los movimientos bursátiles. Eso en resumen respecto de qué se trata el sistema de pensiones en Chile. Ha sido muy fuertemente criticado, como tú bien señalabas, desde el 2016 con mucha fuerza se hizo presente el movimiento de trabajadores y trabajadoras no más AFP, es una coordinadora. ¿Ya? En el 2016 empezó a tener más fuerza porque existe desde antes y ese año hubo movilizaciones muy masivas a nivel nacional. La coordinadora, de hecho, tiene expresiones, digamos, territoriales en las distintas regiones de Chile. Y de hecho en su momento se realizó un plebiscito, por ejemplo, un plebiscito autoconvocado, donde votó más de 1 millón de personas. También se han convocado huelgas en ese mismo sentido, por lo tanto hay un rechazo generalizado a las aseguradoras de fondos de pensiones, porque además las pensiones en Chile son bastante bajas, ¿ya? Y ahí evidentemente los defensores de las AFP dan excusas de por qué son bajas, de que no se cotiza suficiente, de que los sueldos son bajos, que también es verdad, eh, pero el problema principal tiene que ver con que este es un sistema de negocio, ¿ya? Y que además Chile ha intentado exportar a otros países, porque en definitiva los fondos de los y las trabajadoras se usan para que los grandes empresarios puedan hacer sus negocios con facilidad, Claro. mientras que las pensiones son muy bajas. Perfecto. Y preguntarte ahí, bueno, ¿cuál es la lectura que haces de esta oposición que plantea el gobierno de Piñera? Bueno, ellos hablan un poco de que se va a desfinanciar, se va a quedar sin caja el gobierno. ¿Ellos plantean alguna propuesta alternativa? Mira, aquí hay una historia que voy a intentar resumir lo más posible, pero Dale. este es la discusión del tercer retiro, entonces hubo un primer y un segundo antes. En la discusión del primer retiro, y que ya estaba ocurriendo en algunos países que se estaban ocupando los fondos de pensiones para paliar la crisis, hubo un proyecto que se presentó por parte de diputadas y diputados, ¿ya? Entonces un proyecto, digamos, parlamentario. El gobierno mostró mucha oposición, pero no envió este proyecto al Tribunal Constitucional, ¿no? Que es en definitiva quien revisa, nosotros le decimos la tercera cámara porque toma decisiones bien importantes en materias legislativas, quien revisa los proyectos cuando tienen algún compromiso, digamos, constitucional. Entonces, ese primer retiro salió presentado por diputadas y diputados, se hizo ley y el gobierno, si bien se opuso, no hizo presentación alguna. En el segundo retiro, el primer retiro fue en julio del año pasado, el segundo retiro fue en diciembre del año pasado, del Bien. 2020. En el segundo retiro hubo de nuevo un proyecto presentado por diputadas y diputados, pero ese proyecto el gobierno sí lo llevó al Tribunal Constitucional reclamando que esta atribución de poder hacer retiros o no
es solo del gobierno, es solo de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque en Chile, constitucionalmente, las materias que tienen que ver con seguridad social son de exclusiva responsabilidad de la presidencia. Solo ellos pueden proponer reformas en ese sentido, ¿no? No lo pueden hacer los diputados ni los senadores. Entonces, en este segundo retiro, esa fue la reclamación que ellos hicieron y el Tribunal Constitucional, que es un órgano coteado y que, como les decía, funciona como tercera cámara, define que el gobierno tiene la razón y por lo tanto que el proyecto es inconstitucional. Eso significa que no se pudo hacer la ley, pero el gobierno presentó su propio proyecto de segundo retiro y ese era constitucional bajo esta idea. Entonces presentan el segundo retiro y por lo tanto el segundo retiro se concreta a raíz de un proyecto que presenta el mismo Sebastián Piñera. Con impuestos, la única diferencia con el primer retiro tiene que ver principalmente con que se ponía impuesto a los tramos más altos, ¿ya? Y hay un tercer retiro, de nuevo presentado por diputadas y diputados, que es la discusión que hoy día está en el tapete y que nos tiene en una situación bien complicada. Y es que ahora no hay alternativa del gobierno, o sea, el gobierno no ha presentado otro proyecto y lleva el proyecto parlamentario al Tribunal Constitucional. Quien preside actualmente el Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, fue parte del primer gobierno de Sebastián Piñera. A eso me refiero cuando digo que es un órgano coteado, para que quede completamente claro. Trabajó en el llamado segundo piso de la moneda del gobierno en Chile, entonces una asesora muy cercana a él. Por lo tanto, hay un grupo de senadores y diputados, entre los que yo también me incluyo, que estamos pidiendo la inhabilitación de María Luisa Abraham de la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional. Se supone que la próxima semana primero tienen que decir si es admisible o no el requerimiento y luego tienen que ver el fondo, ¿ya? Y decir si es constitucional o no es constitucional. Y además de esta solicitud de inhabilitación que les comentaba, los esfuerzos también están puestos en que el gobierno retire su presentación. Entonces, por ejemplo, ayer salía la presidenta del Senado de Chile, Yana Proboste, haciendo la solicitud directa a Sebastián Piñera para que retire que es una posibilidad también, ellos lo podrían retirar. Perfecto. Te llevo ahora a lo que es esta ley de aporte a las grandes fortunas y a las megaempresas. Ahí ustedes, a diferencia del proyecto argentino, le sumaron ese apartado de megaempresas que obtuvo media sanción en diputados. Ahí nos llamaba la atención lo que tiene que ver con que el bloque también conformado por los partidos oficialistas, podríamos decir, o que soportan, que bancan, digamos, a Sebastián Piñera, algunos de ellos dieron su aprobación para que salga esta ley, esta media sanción en realidad. Preguntarte ahí cómo es la relación dentro de la coalición de poder, cómo se está dando esa coalición para que, bueno, algunos grupos apoyen este tipo de iniciativas. Sí, mira, ha sido una situación bien compleja. El gobierno, antes de la revuelta popular que hubo en Chile en octubre, ya en octubre del 2019, ha tenido situaciones bien complicadas. Ya antes de eso, en general actúan con mucha unidad la coalición de gobierno. Claro. Sin embargo, por ejemplo, con los retiros, estuvieron en una situación bien compleja. En el primer retiro, la gran mayoría de los diputados de Chile Vamos, que es la coalición de gobierno, aprobó el retiro. Y lo mismo pasó con el segundo y lo mismo está pasando con el tercero y también con el impuesto a los súper ricos. Entonces hay ciertas medidas que están muy conectadas con la situación crítica económica en la que ellos evidentemente han evaluado que es necesario votar a favor. Y el caso del impuesto a los súper ricos es ese, ¿ya? Hay una serie de diputados y diputadas de Chile Vamos, de la derecha chilena, que se suman a la iniciativa y a decir, bueno, sí es necesario que las grandes fortunas, que en el caso chileno, según el ranking Forbes, han aumentado un 73%, entre las que se encuentra la fortuna de Sebastián Piñera también, se pongan con la crisis y que no solo tengan que pagar los trabajadores mediante sus ahorros esta situación crítica que se enfrenta, ¿ya? También en términos de datos, el Banco Mundial cifraba que más de 2 millones de personas en Chile han caído en la pobreza, ya que tenían una situación estable antes de la crisis económica, pero hoy día están en la pobreza. Entonces, tenemos una situación y unos contrastes bien duros, y en ese sentido, claro, los diputados de la coalición de gobierno también se desordenan, y ahí dar un dato.
ayer en uno de los principales medios de prensa nacional, oficialista, por supuesto, aparecía una carta de un grupo de ministros que son los ministros más cercanos, digamos, los que toman las decisiones con el presidente, y decían que ellos sí apoyaban al presidente y que sí estaban de acuerdo con que el tercer retiro se llevara al Tribunal Constitucional. Tú verás lo absurdo que es eso, que un grupo de ministros salgan a decir, sí, estamos de acuerdo con el presidente. Como obvio que uno asume que están de Claro. acuerdo con el presidente, pero lo cierto es que se sabe de las tensiones internas que no solo tienen que ver con los conflictos con los parlamentarios, con diputados, senadores, senadoras, sino que también tiene que ver con el gabinete, ¿ya? Así que yo creo que es un botón de muestra, digamos, de la situación crítica que vive la coalición. Además, nosotros estamos en año de elecciones en Chile. A finales de año tenemos elecciones presidenciales, también elecciones parlamentarias, y ahora pronto, en mayo, que de hecho se tuvo que retrasar la elección, hay elección de alcaldías, concejalías, del proceso constituyente también, que es el principal proceso que estamos viviendo, y además de gobernaciones regionales que se eligen por primera vez. Entonces es un año electoral. Y eso también pesa sobre las decisiones que va tomando la coalición. Entonces yo creo que con lo mal evaluado que está Piñera, evidentemente ahí hay algunos que soldado que arranca sirve para otra guerra. Entonces está esa situación bien latente. Perfecto, y te pido en lo posible que sea breve en la respuesta. Hablabas ahí del proceso de reforma constituyente que se vota en mayo. Preguntarte ahí si crees que ese contexto va a ser propicio para que se planteen las reformas del sistema jubilatorio, reformas de lo que tiene que ver con las inequidades tan grandes que plantea la sociedad chilena. Sin duda, nosotros venimos de un proceso de movilización bien largo, está el octubre como hito, pero son décadas de movilización en distintas áreas, en educación, en pensiones, en salud, y que tiene que ver con que todos esos derechos sociales en Chile son un negocio que le renta a un grupo pequeño de personas, entre los cuales está el presidente, y que para la mayoría significa mucha inestabilidad, ¿ya? Para la mayoría que depende de su trabajo y que tiene que estar pagando todo, que al final recibir una buena educación, una buena salud, depende de cuánta plata tiene en el bolsillo, es un sistema muy injusto y todo eso está en discusión en el proceso constituyente, un proceso constituyente bien especial para el contexto chileno, porque es primera vez que vamos a tener una constitución escrita por representantes electos por el pueblo y que además tiene una característica que lo hace que lo releva a nivel internacional, que es la característica de la paridad, a raíz de que el movimiento feminista chileno ha tenido mucha fuerza también en los últimos años. Camila, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. La discusión en torno a la distribución de las vacunas para el COVID-19 está en pleno auge. En este sentido, los datos indican que tan solo 10 países han acaparado el 75% de las vacunas. Bueno, es en este marco entonces que el tema por la liberación de las patentes para las vacunas está en pleno auge, en pleno desarrollo y debate a nivel mundial. Para hablar sobre este tema, los invitamos a que vean la columna de ARG Medios, en este caso a cargo de la periodista Daniela Ramos. Bueno, la producción y distribución de vacunas viene siendo un tema de debate en Argentina, particularmente a partir de la confirmación de que ya comenzó la producción de la vacuna Sputnik a través del laboratorio Richmond, lo cual convierte a la Argentina en el primer país de América Latina en producir esta vacuna. Y también ya viene la agenda a partir de las múltiples idas y vueltas en la producción de la vacuna de AstraZeneca, que se está haciendo en la planta de Garín, propiedad del empresario Hugo Sigman. Todo este debate se enmarca en uno mucho más amplio, que se viene dando también a escala global, y que tiene que ver con cómo se garantiza una escala mayor de producción de vacunas y el acceso en territorios donde todavía no llegó ni una sola dosis, ¿no? Y ahí hay por lo menos dos datos que alertan o deberían alertarnos en ese sentido. Uno tiene que ver con que el 75% de las vacunas se concentran en solo 10 países. Hay más de 130 países donde todavía, insisto, no llegó ni una sola dosis y las proyecciones indican que
en determinadas regiones de África, de Asia y de Latinoamérica, no se va a alcanzar una inmunización general a este ritmo hasta 2023-2024, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, hay un estudio realizado entre distintos epidemiólogos que lo que plantea es que tenemos un plazo no mayor a un año hasta que el COVID-19 presente nuevas mutaciones y toda esta primera generación de vacunas quede en desuso y sean necesarias más vacunas, ¿no? Es decir, que el tiempo en el que se inmuniza a la población global es decisivo, es importante, ¿no? ¿Qué es lo que se viene discutiendo a escala global? Bueno, hay por lo menos 3 posiciones, si no más, pero por lo menos 3 posiciones. Una de ellas tiene que ver con el pedido de liberación de patentes, de suspensión temporaria de estas patentes. Ahí quienes tomaron la antorcha en un principio fueron India y Sudáfrica, que en octubre del año pasado hicieron una petición conjunta en la Organización Mundial del Comercio, donde lo que piden justamente es, bueno, suspendamos temporalmente algunas de las disposiciones en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual y el comercio a escala internacional. Esta propuesta cosechó adhesiones, entre ellas la de Argentina, la de más de 50 países, pero se encontró muy rápidamente con esta segunda posición que dice, no estamos dispuestos a liberar las patentes, y ahí los países que se encolumnan detrás de esa posición son justamente los más ricos, Estados Unidos, Japón, Suiza, la Unión Europea. Bueno, ¿y por qué plantean eso? ¿Qué argumentos tienen para plantear eso en el medio de una pandemia, ¿no? Bueno, ellos dicen, la propiedad intelectual es necesaria para incentivar la producción de vacunas, por un lado. Y además dicen, con la liberación de patentes, esto no se resuelve. Lo que genera mayores limitaciones tiene que ver con el conocimiento y con la capacidad técnica. Bueno, esto es discutible, de mínima es discutible. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado lo que se sabe y lo que se viene difundiendo las últimas semanas es que el desarrollo de las vacunas por parte de estos laboratorios privados fue posible gracias a los fondos públicos, ¿no? Fue el caso del estudio que publicó The Guardian, donde habla justamente de la vacuna de AstraZeneca y dice el 97% fue financiada con fondos públicos, es decir, las ganancias son privadas, pero quienes realizan la inversión son los fondos públicos. Eso por un lado. Y además, la realidad es que también hay muchos laboratorios, sí, que seguramente tienen que desarrollar capacidad técnica, pero la liberación de patentes justamente lo que permitiría es acelerar ese proceso y que distintos laboratorios puedan acortar los plazos en los que necesitan desarrollar capacidad técnica, conocimiento para llevar adelante la producción de las vacunas. Hay una tercera posición también que se viene esbozando en la Organización Mundial del Comercio, ahí la que lo promueve y la que lo apoya es la directora de la OMC entre distintos países, que lo que plantean es una posición intermedia, que habla de una suerte de licencia voluntaria para que la industria farmacéutica y particularmente las farmacéuticas que tienen los títulos sobre estas patentes, los puedan ceder a otras compañías para la producción de vacunas. Bueno, esas son en principio las 3 posiciones. Así las cosas, la realidad es que ya llevamos más de 3 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Los sistemas de salud están muy saturados después de un año de pandemia. La realidad es que la lógica que impera hasta ahora es el que tiene dinero, accede a la vacuna, el país rico vacuna primero, y eso está generando muchas dificultades para avanzar con la vacunación masiva y para poder ponerle un freno al avance de la pandemia del COVID-19. De esta manera terminamos con una nueva emisión de Horizonte Sur Global. Les agradecemos mucho haber estado ahí y nos vemos entonces la semana que viene para más noticias de este panorama de noticias internacionales y de Latinoamérica también. Muchísimas gracias.